vos, Marta. Soy yo. Bueno, estaba diciendo a Maristela que ella no se va a acordar porque yo no le hice tantas entrevistas, pero yo sí me acuerdo de la primera entrevista que le hice. Bien. Que fue para el libro de los piqueteros, ¿verdad? Pero, espera, estoy buscando una, la tengo acá. Esto está muy desprolijo Sí, todo, demasiado. pero quiero decir la presentación oficial de Maristela. Estudió filosofía en la Universidad Nacional de Córdoba, hizo especializaciones en historia y filosofía en Francia y el doctorado en sociología por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Actualmente es investigadora superior del CONICET, profesora titular de la Universidad Nacional de La Plata. Ha recibido varios premios y reconocimientos, entre los cuales se destacan la beca Guggenheim 2007, el premio Conex Platino en Sociología 2016 y el premio de ensayo sociológico por su libro Debates Latinoamericanos, Indianismo, Desarrollo y Dependencia y Populismo en 2018. Su último libro es ¿El colapso? ¿El colapso ecológico ya llegó o hay otro más? Hay otro más, pero es colectivo. Ah, sobre la transición energética en Exactamente. Argentina. Bueno, bienvenida. Hice toda la... Bueno, gracias. Bienvenida, Maristela. ¿Cómo estás, en principio? ¿Cómo te trata el gobierno de Milei, por ejemplo? Bueno. Bueno, la verdad que estuve varios meses, un par de meses fuera del país y regresé y lo que encontré... Nunca dejé de escribir sobre el país, sigo publicando columnas en un diario sobre estas cosas que ocurren acá. Y lo que me encontré es que luego de la aprobación de la ley Bases, hay un gobierno consolidado, ¿no? A partir del cual también se ha normalizado ese clima de violencia verbal, política que ha instalado la extrema derecha. Este es el único país donde no se habla de extrema derecha, ¿viste? Ultraderecha, decimos acá. Ultraderecha, Ultraderecha. pero en todo el mundo hay mucho interés también por lo que pasa en Argentina y por el llamado fenómeno Milei. De hecho, en Europa me pidieron varias conferencias sobre Milei. Ahora, hay una cosa llamativa porque obviamente la ultraderecha o la extrema derecha es un fenómeno global. Claro. Pero a la vez, digamos, las ultraderechas del norte global son proteccionistas, digamos, o sea, no es como si lo miraran a Milei, o por lo menos es mi sensación, ¿no? Como en los colmillos, así salidos, porque les conviene la ultraderecha acá porque es el enclave de donde van a extraer riquezas, ¿no? Como se va a sostener o cómo va a aumentar las riquezas coloniales de los países del norte, ¿o no? Bueno, lo que sucede es que también Milei es una expresión radicalizada de la extrema derecha, una expresión libertaria que coloca al mercado como en el centro y que considera que el Estado no debe existir y que la capacidad de regulación del Estado expresa en todo caso una opresión al individuo que debe expresarse libremente en el mercado, ¿no? No hay opresión en ese sentido, solo libertad del capital y el capitalismo en general. Es un horror eso. Entonces le sorprende a mucha gente, inclusive de extrema derecha en Europa, porque ellos tienen una visión más bien proteccionista y porque no es que consideran que el Estado haya que suprimirlo. Pero de todas maneras hay elementos digamos, comunes entre ambos, eso no hay ninguna duda. ¿Cuáles detectás como elementos comunes? Bueno, uno de ellos tiene que ver con el rechazo a las ideas progresistas, ¿no? A lo que llaman el marxismo cultural, ¿no? Toda la expresión que tenga que ver con feminismos, ecologismos. Marxismo cultural, ubicás esa expresión antes de, pues la verdad que yo se la había escuchado a Milei, no lo había escuchado antes, esto de asociar la Agenda 2020 con el marxismo cultural. No, es un elemento que recorre a las extremas derechas. El que utiliza la expresión acá en América Latina es Agustín Laje, que es el intelectual, digamos, de extrema derecha que digamos, es bastante reconocido, al menos en la agenda latinoamericana, y que sabemos que está lleno de un odio así visceral, ¿no? Apasionado. Hacia los feminismos, la ecología, las diversidades sexuales. Y bueno, en eso lo que hay es la idea de que efectivamente estos han construido una suerte de sentido común hegemónico que transmiten a través del control de la educación, de la cultura,
de la ciencia en general, y que eso debe ser cuestionado. Es lo que se llama dentro de la cultura norteamericana, de la extrema derecha norteamericana, la cultura woke, claro. ¿no? La mezcla. Entonces es un elemento que recorre a la extrema derecha. Pero la extrema derecha europea, por ejemplo, considera que el gran enemigo es el inmigrante. El inmigrante extracomunitario, el que viene, y sobre todo musulmán. Exacto. Se han cambiado como el antisemitismo por el antiislamismo. Exactamente. Y en un momento en el cual además, comienza a haber escasez, ¿no? de recursos, un Estado cada vez más débil que no puede dar satisfacción. Hay cada vez más jóvenes también que no soportan la necesidad de tener que hacer más sacrificios en el marco de una sociedad de la escasez y que toman el ideario de la extrema derecha. Digo, yo estaba ahora en Europa cuando se votó en las legislativas para la Unión Europea, y fue tremendo. En ese momento además estaba en Austria había ganado la extrema derecha. Ay, ¿no? Qué miedo. El fantasma de Hitler, sí, digo, total. Era una cosa horrible. En Alemania también, digamos, había ganado la extrema derecha en lo que era la Europa, lo que había sido, Alemania Oriental, y segunda en lo que había sido Alemania Occidental. Y me asombraba la pasividad de los alemanes, ¿no? Cosa que en Francia fue diferente. Claro, fue muy movilizante. Claro, ¿no? En Francia rompen todo, digamos, salen y protestan, no en vano se hizo la Revolución Francesa. Y es una sociedad que se moviliza. Yo encontré que en Europa no hay una sociedad que esté todo el tiempo movilizada en contra de la extrema derecha. Hay como cada vez más una resignación al hecho de que la extrema derecha se convirtió en una alternativa de poder. Sí, porque también ahí vos recién decías lo de la Revolución Francesa, muchos libertarios, de hecho Santiago Caputo a la cabeza, hablan de la Revolución Francesa como algo de su lado, digamos, ¿no? Como ellos cuando plantean la revolución de la derecha o la revolución de sus ideas, lo plantean en términos revolucionarios, en términos de salir y romper todo en un punto. Entonces, creo que... pero los ideales no son los mismos. No, obviamente que no son los mismos, pero hay un manejo de esa cuestión de no resignación. ¿Vos lo ves? Hay una idea de radicalidad política que ha sido expropiada, digamos, por la derecha, que lo dice el título del libro de Pablo Stefanoni, ¿no? La rebeldía se volvió de derecha. Y de hecho acá en Argentina hay mucha gente que habla de la falta de radicalidad de la izquierda y los progresismos en general, porque Milei, ¿cómo surge acá? Surge en un contexto de agotamiento y vaciamiento del progresismo, ¿no? Y por otro lado el fracaso de la derecha mainstream, de la derecha hegemónica. Es ahí donde aparece en el marco de esa polarización como algo nuevo y reconfigura el escenario político. Y acá los progresismos tienden cada vez a ser más conservadores, ¿no? Si pensamos en las revueltas feministas, digamos, que fueron la oposición más importante a Macri, que después son capturadas de alguna manera o algún un intento de institucionalizar esas protestas, pero una vez que gana Milei, digamos, esa potencia de revuelta la domestican rápido o la expulsan, digamos, del lado de los progresismos, porque acá el antifeminismo es peronista y es de la ultraderecha, ¿no? Hay como una sensación de que el progresismo tiene que acomodarse lo más parecido a la derecha posible en lugar de enfrentar... Es que está agotado el progresismo, el de la primera ola. Recuerden ustedes que hubo una primera ola progresista entre 2000 y 2015 en toda América Latina, que fue más o menos hegemónica. Y hay hechos ya muy contundentes, lo que está pasando en Venezuela. Claro. Y digamos, eso no se puede tapar, el sol con las manos. Lo que sucede es que se ha instalado un gobierno autoritario que no permite elecciones libres, que oculta los resultados. No se puede ser neutral o conservador al respecto, ¿no? Y en eso ha habido también muchos titubeos. Y eso lo que hace es alimentar aún más la expansión de las extremas derechas, que dicen, miren lo que hace el progresismo, que está avalando a un gobierno como el de Maduro, que es un gobierno abiertamente autoritario desde hace muchos años, no desde ahora, ¿no? Y digamos, o lo que pasa ahora con Alberto, que creo yo que lo de Alberto Fernández no perjudica tanto a los feminismos, que tienen una historia propia, como a los progresismos en general. Sí. Eso desde ya. Pero hay como también una idea binaria, porque por ejemplo, pensando Venezuela,
también este agotamiento lo ves en Nicaragua, ¿no? Nicaragua es tremendo. Tremendo, y no terminan de pronunciarse contra lo que está pasando en Nicaragua, ¿no? A pesar de que claramente ahí también hay una revolución sandinista que se volvió no solamente autoritaria, sino directamente de derecha, ¿no? Totalmente. Pero digo, en Venezuela parece que estuviera esta excusa, digamos, de que es o Maduro o una extrema derecha similar a la de Milei que va a rifar las reservas petroleras, ¿no? Pero si ya la rifó Maduro. ¿Qué están diciendo? Pero por favor, digamos, ¿no? Yo conozco lo que sucede en Venezuela, además he estado muchas veces, trabajo con mis colegas del Observatorio de Ecología Política, tengo colegas de izquierda que dicen claramente que estamos, así, me lo dijo Edgardo Lander, que es un politólogo muy conocido en Venezuela. Edgardo Lander dice, estamos entre un neoliberalismo autoritario y criminal y un neoliberalismo institucionalizado y por conocer. Claro. Ese es, digamos, claro. Nosotros hemos aparte tenido... algo se tiene que mover, ¿no? Que yo creo que es algo... Exacto. El voto de Milei está un poco en esa sensación de que algo se tenía que mover. Acá también, ¿no? Como que votar a Massa también era un llamado, lo votamos, digamos, por miedo a muchas de las cosas que están pasando, digamos. Yo también lo voté. Claro, pero también era como cierta sensación de tedio la idea de votar a lo normal y a seguir pensando la política en términos binarios, ¿no? Que es como se piensa todo últimamente. Binario quiere decir el malo y el bueno. Sí. ¿No? Sí, la polarización está instalada desde hace bastante, pero yo creo que ahí, con el voto, por ejemplo, entre Massa y Milei, claramente los que votamos a Massa, y yo nunca he votado al peronismo, fue la primera vez que he votado peronista, siendo de izquierda, para mí era muy claro, es decir, votar a Milei es traspasar los límites de la democracia, y es lo que estamos viendo. Sí. O de poner la democracia o usar los resortes democráticos al servicio de esto que plantean como la destrucción del sentido de la democracia. Totalmente. Recién decías en relación a la ley Bases que fue un momento como de inflexión, sí. ¿Tuviste en algún momento, sobre todo al principio, la idea de que podía no llegar a pasar los primeros meses, esta sensación de que había que Milei, de esta poca experiencia institucional, el manejo del Estado, iba a pasar algo con esa ley y la gente saliendo a la calle o no experimentaste esta especie de esperanza? A ver, creo que todos la tuvimos, ¿no? Pero de todas maneras creo que nos sumió esos primeros meses, todavía lo tenemos, una sensación de mucha incertidumbre, porque es un gobierno muy incompetente, tiene una minoría solamente, pero bueno, ¿qué pasa con Milei? Que logró el apoyo de la derecha y la centroderecha. Es por eso que está gobernando y consolidándose. Entonces tenemos que hay una extrema derecha que se ha absorbido todo un campo ideológico, un campo político ideológico, y por eso puede consolidarse en el gobierno. Y creo, por otro lado, también recordaba, vos y yo, Marta, que somos de otra generación, recordaba los 90 también, ¿no? Cuando Menem instrumenta las primeras medidas de privatización, mucha gente salió a la calle. Sí. Contra el indulto salimos a la calle. Contra el indulto masivamente. millones salimos. Y sin embargo eso no tuvo resultados positivos. Entonces yo sentí como que veníamos a repetir esa historia de que la movilización no estaba dando los resultados esperados, de que la sociedad necesita de alguna manera también repensar qué tipo de metodologías y de respuestas da ante un contexto como que es que, más del 50% de la población en segunda vuelta votó a Milei, que ha habido cambios en la subjetividad popular también, ¿no? Sí. Que ha habido sectores de populares que han sido captados por Milei, que les ha dado cierta esperanza. Bueno, uno tiende a pensar... No, y que también acá pregnó, al contrario de lo que decías en Europa, pregna muy fuerte la idea de que el sacrificio puede dar resultado, ¿no? De que hay una inversión, digo, no sé, los rapis, por ejemplo, los chicos que manejan rapis, haciendo campaña para Milei diciendo si yo quiero trabajar 18 horas, ¿por qué me van a poner un estatuto para que no trabaje 18 horas?
¿no? Sí, pero eso pasa en todo el mundo. Todos los nuevos trabajadores del capitalismo de las plataformas votan a extrema derecha. Bien. Es una cosa masiva, es muy impresionante, porque están como de alguna manera socializados en una cultura muy individualista, ¿no? Y sin protección del Estado. Porque piensen esto también, y en el caso de la Argentina es muy emblemático porque la pandemia, todos lo dicen, fue un parteaguas en ese sentido, porque dejó a mucha gente absolutamente desamparada, más del 40% de la población es informal en Argentina, y no tiene la protección del Estado. Yo, como investigadora del CONICET y profesora, cobraba mi sueldo a fin de mes, pero mucha otra gente no, y la ayuda del Estado era poca, ¿no? Bueno, esa gente, recuerden, salió a la calle diciendo no es la pandemia, es la cuarentena por el confinamiento, y lo que buscaba era querer trabajar. Bueno, yo creo que ahí se gestó un odio también al Estado, que atravesó aún más esta idea que es un Estado deficiente, es un Estado débil, y por otro lado reforzó esta idea de que, bueno, de esta cultura de la persona que se hace por sí misma, ¿no? Sin ayuda del Estado. Eso lo han trabajado algunos sociólogos en Argentina, pese a que el fenómeno Milei era muy reciente. Sí. Vos contra esta idea de la polarización o de pensar el mundo en términos binarios, que es algo que se repone permanentemente y creo que da una sensación, parte, digamos, de esa agenda que se llama woke, tiene que ver con esto, con reponer un orden donde todo es legible, ¿no? El varón, la mujer, lo bueno, los malos, la naturaleza, la cultura, ¿no? Si es que queda algo de la cultura. Pero vos hablás de una policrisis, ¿no? En civilizatoria, digamos. Sí. O sea que si bien hay una desesperación, por leer el término desesperación, digo, no sé, pensando en eventos de corto plazo, eventos de redes, pero que impactan sobre, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos con esta boxeadora argelina, ¿no? Donde hay muy bien organizado todo un desde Italia pasando por Estados Unidos, Elon Musk, acá todas las Rocío Ayuso en España, Milei acá, todo el mundo diciendo un hombre le pegó a una mujer y los feminismos lo celebran, ¿no? Es como repositorio de un orden que piensa el mundo en dos, pero la crisis es policrisis y es civilizatoria además, ¿no? ¿Cómo podés describir por qué hablas de policrisis? Sí, claro. Yo creo que nosotros pasamos de la época de la pandemia 2020, un momento de crisis extraordinario, de coyuntura extraordinaria, en donde vimos cuestiones nuevas, ¿no? Vimos con mayor evidencia las desigualdades y también el carácter zoonótico de la pandemia. Recuerden que eso tiene que ver con la crisis climática también. El pandolín. Claro. Pasamos a una policrisis en la cual, cuando decimos policrisis, hablamos de la crisis multidimensional, ¿no? Hay una aceleración de la crisis climática que es visible en la multiplicación de los eventos extremos, lo que yo llamo los colapsos localizados, ¿no? Vean lo que pasó en Río Grande do Sul, ¿no? Bueno, eso es lo que puede pasar con los eventos extremos y eso va a pasar cada vez más, ¿no? Entonces hay que prepararse para eso. En segundo lugar está el agravamiento de la desigualdad. Desde 2008 en adelante, en la crisis financiera, luego con la pandemia, lejos de mejorar, empeoramos, se han amplificado las brechas de la desigualdad. Por otro lado está la crisis energética, ¿no? que tiene una vida propia, pero que impacta sobre la crisis climática. Está, por supuesto, la expansión de las extremas derechas, ¿no? La erosión de los valores de la igualdad y de la democracia, y la expansión de los conflictos bélicos, la expansión de la cultura de la guerra. Bueno, todo eso hace un paquete. ¿Pero por qué lo pensás en términos civilizatorios? Porque efectivamente no es un agregado de crisis, sino que en realidad estas crisis están entrelazadas y se potencian entre sí y abren como a un escenario de mucha incertidumbre que anuncia, digamos, o puede colocarnos en un peligro de colapso, no solo ambiental, sino político. Cuando, por ejemplo, uno analiza, y en mi caso que soy ecologista, que analizo además las crisis socioecológicas desde hace mucho tiempo, cuando uno mira, por ejemplo, cómo mueren, cómo han desaparecido sociedades a lo largo de la historia, tan ligadas a la crisis ambiental, en realidad no es solo la crisis ambiental, es la crisis política. Es el suicidio de sociedades que van a la guerra. Y en este caso, en el planeta, lo que vemos
no es solo un planeta dañado en términos ecosistémicos, un planeta dañado políticamente en el cual los valores, digamos, del autoritarismo se imponen, y de la violencia se imponen cada vez más. La extrema derecha, en ese sentido, ante esta policrisis civilizatoria, lo que plantea es la utopía reaccionaria, es volver atrás. No mira hacia el futuro, mira hacia el pasado. Lo que quiere es, bueno, ahora sigamos dividiendo imágenes entre que no mujer y hombre. De existir, claro. Todo, digamos, la asusta. Cuando uno le pregunta a Milei cuál es imagen de sociedad, Milei dice, es el final del siglo XIX, el modelo agroexportador, la oligarquía, es decir, el momento más desigual de la Argentina, ¿no? O el menemismo. Digo, sí, tal cual, dos momentos de extrema desigualdad, donde se afianzó la desigualdad totalmente. Ahora, ¿y cómo pensás por el genocidio en Palestina en cómo juega esa escena, digamos, ¿no? Porque decís, bueno, la extrema derecha piensa esta utopía reaccionaria, pero a la vez se instala, digamos, como un hecho cotidiano, digamos, la crueldad, ¿no? Esta idea, el extremo individualismo implica que haya quienes caigan en el camino, ¿no? Casi como de Mafalda, decir, bueno, para tener dinero hay que hacer puré a los demás, no me acuerdo cómo era. Pero ¿cómo pensás que funciona ese conflicto de Medio Oriente o cómo irradia, digamos, a esta crisis? Bueno, eso impacta mucho también, porque tiene que ver con esa cultura de la guerra, pero digo, cuando uno condena la invasión de Rusia en Ucrania, no puede no dejar de condenar la invasión de Israel en Palestina. Sí. Es así de claro. Y lo peor de todo es que están involucrados gobiernos que se dicen democráticos en el apoyo a un gobierno de extrema derecha como el de Netanyahu en Israel. Porque no lo olvidemos, es un gobierno de extrema derecha. Total. Digamos, eso parece, la gente parece cerrar los ojos y hablar de el Estado de Israel. Sí, hablan de judíos islamitas, digamos, exacto, ¿no? Como entes abstractos, como si no hubiera política. Y han logrado, por un lado, digamos, en ese sentido, generar una gran indignación, sobre todo en la juventud, en cierta juventud izquierda, que no ve en ciertos representantes también del progresismo que se manifiesten claramente, abiertamente, en contra del genocidio en Gaza, ¿no? Lo cual, pero vos crees que hay un interés geopolítico ahí o es una carrera armamentista para el tráfico de armas, o sea, es una cuestión económica, es una cuestión geopolítica, porque, o sea, ¿por qué esa insistencia? Es una buena pregunta, pero creo que ahí también tiene que ver con el hecho que se ha forjado un enemigo, ¿no? Que esa extrema derecha de Israel logró consolidar como enemigo a los palestinos, a los cuales hay que eliminar. Entonces es como, de alguna manera, una expresión extrema del modelo de extrema derecha el que estamos viendo en Gaza. Disociarlo de eso es un error, digamos. Cierto que hay todo un recorrido o una interpretación histórica acerca del conflicto, pero la dimensión que toma hoy creo que tiene mucho que ver con estas extremas derechas que buscan suprimir al enemigo, ¿no? Claro, y en ese sentido, ¿vos crees que podría haber un escenario de guerra en Latinoamérica? Por ejemplo, Maduro, digo, porque la construcción de un enemigo y esta idea un poco también idealizada, no sé, pienso en el desfile del 9 de julio, ¿no? Con los tanques y Milei con una ametralladora, ¿no? Como hay cierta nostalgia de un poderío también en el despliegue de las cuestiones militares, de la de la idea del terrorismo, de la seguridad interior. Lo pienso también en la figura de Petri, digamos, como el enemigo es fundamental para la construcción de la derecha. Digo, ¿podría haber un escenario de guerra en el que participe Argentina, digamos? ¿Lo pensás como posible? Lo veo más difícil en América Latina, digamos, no hay una tradición bélica en frente a los países. De hecho, por ejemplo, gobiernos como el de Petro en Colombia, acabo de leer justo un comunicado, ¿no? de Petro, de Brasil, y me estoy olvidando cuál es el tercer país. ¿No es Bolivia el tercer país? No. AMLO no ahora, pero... Es AMLO, sí. No, es México. Es México, sí. Es Sheinbaum. Claro, Claudia Sheinbaum. Que están pidiendo que muestre las actas, que se revisen de manera imparcial, etcétera, que han tenido una posición correcta al respecto, y que lo que buscan es específicamente también, en ese sentido,
de alguna manera lograr controlar los daños que se están produciendo en Venezuela a través del choque entre la oposición y el oficialismo, que sabemos que es un choque violento. Sabemos que además la oposición venezolana no es una oposición hiperdemocrática, es una oposición de derecha, claro, y muy probablemente viraría a la extrema derecha. Pero el gobierno de Maduro no tiene credenciales democráticas para mostrar. Total. Ese es el tema. Pero no, yo creo que en América Latina, para volver a eso, hay otros peligros. Y en América Latina, el primer mundo o el centro global le está reservando un lugar específico que es el de zona de sacrificio a través del avance del extractivismo, sobre todo para hacer la transición verde corporativa que ellos están pidiendo, y por otro lado la expansión del narcotráfico. Es decir, le reservan a América Latina el lugar de expansión de estructuras criminales, ¿no? Y por otro lado, destrucción de... O sea, como van a empujar territorios. el narcotráfico hacia el sur. No, pero ya está instalado. Sí, eso ya está desde instalado. siempre. Está instalado en México, está instalado en Ecuador, que se ha vuelto, ha cambiado muy pocos años. Está instalado acá en Rosario, pero además el hecho mismo de que aumente la pobreza y que la ayuda del Estado no llegue a los barrios pobres acá en Argentina, Es dejarle campo, es abrir, campo yermo exactamente, abrir el campo a que sea precisamente el narcotráfico el que, entre comillas, satisfaga ese tipo de necesidades con actividades criminales. Vos sabés que, bueno, hay una pregunta que te quería hacer en relación a esto, a cómo se reconfigura el país después de la ley Bases en función de pensar estas zonas de sacrificio, ¿no? Porque la Patagonia misma se va a reconfigurar no solamente a través del fracking, sino sus puertos o los campos eólicos. Digo, ¿tenés un imaginario de cómo se reconfiguraría, digamos, la idea de qué es lo que se produce? Porque, digamos, hasta ahora muchas de las luchas ecologistas, digamos, han sido contra los agrotóxicos que, bueno, han convertido en un patio de atrás a buena parte de nuestro territorio, pero ahora pareciera que son otros, no es tanto los granos. Hace 15 años que acá hay luchas contra la megaminería. Hay 7 provincias que prohíben la megaminería y eso está muy ligado a las luchas que defienden los territorios y que defienden el agua, sobre todo, porque la minería eso consume una gran cantidad de agua. Cuando vos ves la mansión de Joel Luis, Lewis, ¿lo pensás como un reservorio de agua? ¿Que lo tiene el lago escondido como un reservorio de agua, por ejemplo? La verdad que no lo sé, me parece que está un poco en la visión de esos magnates que buscan controlar el territorio. No sé si en su visión está... futurista. Exacto, esa visión distópica digamos, de apropiarse del agua, pero lo que es claro es que no abre al acceso, los accesos públicos, que además ha exigido la justicia. No, a ver, acá el mapa del extractivismo en América Latina y en Argentina en particular tiene más de 20 años. El progresismo alimentó las recetas neoextractivas, nosotros luchamos contra ello, luchamos contra el progresismo selectivo, ¿no? El que habla de derechos humanos pero no habla de derechos ambientales, ¿no? El que habla de los derechos de las diversidades pero no de los pueblos originarios. Bueno, porque además no se olviden, los pueblos originarios están en esos territorios en donde basa el extractivismo minero, el extractivismo petrolero. Son los primeros terroristas, ¿no? Que ya la palabra de moda en porque este además momento. son considerados, para extrema derecha, imagínense, ¿no? Son considerados el enemigo. Y de hecho, fíjense que Milei en el llamado discurso del Pacto de Mayo, es la primera vez que menciona abiertamente al enemigo, habla del ambientalismo. Sí, es verdad. Habla del ambientalismo porque efectivamente el RIGI supone una flexibilización mayor y da, por supuesto, grandes beneficios a las mineras y a las grandes corporaciones. No sin solo dejar a las mineras. Ningún beneficio en el territorio. Claro, pero además le da, por ejemplo, la prioridad en el uso del agua y la energía. Es que si mañana hay, por ejemplo, una sequía y las mineras necesitan millones y millones de litros de agua por día, así que imagínense ustedes. Si hay que priorizar, en ese sentido se prioriza el uso de las grandes corporaciones y no el uso residencial o de la población ante un contexto de carencia. Es decir, que además de los beneficios económicos se le entrega a los
los bienes Sí. naturales, los recursos por completo. Y por otro lado, Patricia Bullrich, no se olviden, hay una resolución del Ministerio de Seguridad que crea una unidad productiva especial que va a proteger los bienes económicos. empresas. Exacto. Es decir, van a militarizar los territorios en conflicto. Y van, obviamente... Esa es la hipótesis de guerra y del enemigo, ¿no? Exactamente. Claro. Y ahí se cruzan no solo los sectores ambientalistas, sino también los pueblos originarios. Ujú. ¿No? Y los feminismos territoriales, de alguna manera, o ecoterritoriales. Sí, Digo, y los feminismos ecoterritoriales que tienen un gran protagonismo en las luchas. Sí. Sí, yo he trabajado mucho sobre eso, destacando el rol de las mujeres en las luchas. Pero, digamos, básicamente esa es una embestida casi final sobre los territorios, sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos años ha habido nuevos triunfos. En Mendoza, en el 2020, apenas asumió, fines de 2019, perdón. Claro. Apenas asumió Alberto Fernández. Total. Se buscaba nuevamente derogar la ley que protege el agua contra las megamineras, y salió todo el pueblo en la calle. Y a principios de 2020 sucedió lo mismo en Chubut, ¿no? Y hay una gran cantidad de luchas ecoterritoriales, y ante esta amenaza, bueno, realmente hay también mucho temor porque se busca imponer como una política del miedo. De hecho, lo vimos con la ley Bases. Claro. Vos lo mencionabas en tu editorial. Una represión feroz que, además, después de que llevaron presos al voleo, los metieron en prisión de alta seguridad y, por otro lado, le aplicaron... prácticamente de sedición. Claro, exacto. Figuras penales muy, muy severas. Entonces, lo que se busca es disciplinar socialmente a una sociedad que es muy movilizada, ¿no? Y que comienza a preguntarse cuál es el costo entonces de la movilización en este nuevo contexto. Entonces, en los territorios lo que nosotros avisoramos es realmente un endurecimiento represivo muy, muy fuerte, con estas unidades también de seguridad productiva que van a intervenir para reprimir, ¿no? Van a militarizar los territorios del extractivismo. ¿En qué insistís, Maristela? ¿Cuál es tu insistencia? Bueno, mi insistencia es pensar articulaciones, pensar alternativas. De hecho, hoy, entre ayer y hoy, presentamos el equipo Transiciones. Hemos conformado un equipo de equipos, unos 10, 12 colectivos y organizaciones que venimos trabajando en un diagnóstico en común. Que el diagnóstico en común podría resumirse, por un lado, que estamos ante los límites biofísicos y ecológicos del planeta, la crisis climática, las fronteras planetarias que nos obligan a cambiar el modelo de sociedad y el modelo económico, y por otro lado hacemos responsable a la dinámica capitalista actual, de las desigualdades y de estos modelos insustentables. Entonces, a partir de ese diagnóstico nos hemos unido unos 12, 13 grupos que venimos acompañando diversas luchas para ir elaborando propuestas de transición ecosocial para la Argentina. La transición ecosocial, hablamos no solo de la transición energética, sino también de una transición productiva, una transición hídrica, una transición alimentaria. Tenemos que pensar también la transformación de las infraestructuras en este contexto de policrisis, ¿no? Claro. Como por ejemplo los modelos de movilidad, ¿no? El modelo de transporte. Sí, con este territorio y sin nafta, no sé cómo vamos a conectar. Y por otro lado, cómo todo esto va a impactar en el mundo del trabajo. Porque la Argentina no tiene agenda de transición. Claro. Nunca la ha tenido. Y ahora mucho menos con un presidente que es negacionista climático explícito. Mientras en otros lugares del mundo, o sin ir más lejos en Colombia, se discute la transición y se entregan tierras a las organizaciones y se habla de la agenda de transición energética, etcétera. Acá, digamos, lo único que se piensa es en seguir explotando cada vez más a vaca muerta. Sí. No se olviden que eso emite Sí. gases de efecto invernadero que son altamente contaminantes, ¿no? No hay ninguna agenda de transformación y se va a profundizar aún más ese modelo de mal desarrollo. Entonces, bueno, nos hemos unido con 12 organizaciones para ir armando una agenda. E hicimos también, hoy en día, durante toda la mañana, reuniones con sectores sindicales, con sectores de la economía popular,
no solamente con sectores socioambientales, a eso me refiero, porque claro, porque esa conexión es de las que más faltan, ¿no? Exactamente. Como que hubo en la pandemia, por ejemplo, una idea de, bueno, de hacer compost o de reciclar, ¿no? Como se nos vino encima, digamos, si las clases medias piensan estas acciones individuales que podrían ayudar, y por otro lado también está la actitud de decir, bueno, es tan grande que yo no puedo hacer nada, ¿no? Es tan grande el hambre que no puedo hacer nada. Ese es el discurso de la resignación política. Digo, desde el equipo Transiciones, que como equipo de equipos pensamos que hay que articular la justicia social con la justicia ambiental, y no es una mera consigna. O sea, estamos convencidos de que no hay ningún horizonte de transformación posible en términos ecosociales si no resolvemos el problema del hambre y el problema de la desigualdad en Argentina, y si no resolvemos el problema del extractivismo. Las tres cosas. Porque en paralelo. No hay un gran gradualidad. No. Este es un capitalismo concentrador en lo económico, excluyente en lo social y ecocida en lo ambiental. Esas son las tres características principales del capitalismo a nivel global y muy particularmente en Argentina. Es un capitalismo que destruye el tejido de la vida. Entonces, ante eso hay que reaccionar y poder pensar narrativas y propuestas que vayan en el sentido de la sostenibilidad de la vida. Y los feminismos tienen mucho para decir sobre eso. Porque los feminismos que hablan de los cuidados, no solo del autocuidado, sino del cuidado de la vida, ¿no? De la sostenibilidad de la vida, tienen mucha presencia y sobre todo esta posibilidad de articular diferentes escenas. Total. ¿No? Sí, esta idea de pensar los cuerpos en reunión con el territorio, digamos, como parte de los territorios. Cuidar la vida no es cuidar el cuerpo, sino es cuidar el agua, es cuidar el aire, es la vida en común, ¿no? Es la vida en común y son las condiciones de la existencia. Digamos, acá en el chat de YouTube están preguntando cómo se familiarizan un poco más con estos pasos que están dando ustedes en el grupo, en esta articulación, en este grupo de grupos. ¿Hay alguna forma de conocer lo que están haciendo? Sí, bueno, nosotros dimos a conocer cuál es un documento que podemos llamar el lineamiento para una transición ecosocial, que ustedes pueden encontrar en el sitio de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, ADEA-CAGE, que es una de las organizaciones. Esto es impulsado sobre todo por el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, del cual yo formo parte a nivel regional latinoamericano. Desde el año 2020 venimos trabajando en una perspectiva latinoamericana. Venimos dando esta disputa de civilizatoria, si se quiere, de sentido, ¿no? Sobre todo porque además, como hay una visión desde el norte de la transición, ahí sí están pensando. Claro. Esa es una visión de la transición que condena como zona de sacrificio a nuestros propios territorios. Por eso necesitamos también pensar desde el sur. Total. Bueno, en ADEA-CAGE encuentran lineamientos, tenemos también un trabajo sobre el Estado ecosocial, que esa es nuestra posición. Nosotros creemos, a diferencia de los ultraneoliberalismos, que no necesitamos menos Estado, sino más Estado, pero claro, un Estado diferente, ¿no? Un Estado ecosocial que incorpore los riesgos sociales y ambientales y que realice una reforma fiscal integral, en el sentido progresivo. Pero bueno, estamos ahí discutiendo, hoy estuvimos con diferentes sectores sindicales y de la economía popular, tratando, digamos, de tender puentes también, ¿no? Bueno, ahí estaremos buscando a ver cómo nos sumamos a estas, o por lo menos ponemos en diálogo distintas iniciativas. Maristela, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber venido. No, muchas gracias a ustedes y muy interesante. Presencié la primera parte del programa, me pareció muy buena. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso entonces para Maristela.